¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, en las vísperas de una elección que nos va a tener ahí a todos pendientes durante todo el fin de semana, porque recordemos que son 2 días, sábado 26 y domingo 27, y por supuesto CNN Chile va a estar en todos los lugares y mostrándoles todas las votaciones importantes y por supuesto todos los resultados el día domingo. Pasemos a revisar nuestros titulares de este día viernes 25 de octubre. La ministra vocera reiteró que espera que la justicia avance con rigurosidad, dando garantías de resguardo a la víctima. Todo esto luego que la abogada de la denunciante de Manuel Monsalve afirmara que la mujer recibió algún tipo de amenaza. En paralelo se reveló que el ex subsecretario habría ordenado incautar imágenes de distintas calles del casco histórico de Santiago bajo el pretexto de una investigación por secuestro. La ministra del Interior, Carolina Toá, descartó renunciar luego de que diputados de oposición pidieran su salida y la del director de la Policía de Investigaciones. La titular de Interior afirmó que está concentrada en cuidar a las personas y no en cuidarse a ella misma. Y desde el socialismo democrático dijeron que un eventual ajuste ministerial debería verse como un efecto del caso Monsalve y también para que las salientes autoridades se proyecten en las elecciones del año 2025. Serán más de 15 millones los electores que están llamados a votar este fin de semana en las elecciones municipales y regionales. Las autoridades recordaron que en el área metropolitana serán gratuitos los servicios de Metro y F. Además, el comercio funcionará de manera normal el día sábado, mientras que el día domingo será feriado irrenunciable para los trabajadores de los malls, de los strip centers y también de los centros comerciales. Y en temas internacionales, la última encuesta de CNN reveló que Kamala Harris y Donald Trump están empatados en la recta final a casi 10 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un 47% de los votantes probables apoya a la candidata demócrata y un 47% también se inclina por el republicano. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles acerca de un intento de secuestro y una quitada de drogas que terminó con 2 personas muertas en Viña del Mar. Los detalles los revisamos en el informe de Pablo Figueroa. Fue el final de un recorrido marcado por la violencia, pero para entender este momento de la noche en Viña del Mar, en donde se aprecian estos videos, el actuar de carabineros, hay que retroceder un poco atrás. Porque el hecho ocurrió durante la noche de este jueves en la subida a Los Lirios con Avenida El Bosque, sector correspondiente a la población Santa Inés. Aquí, 2 personas que se transportaban en un vehículo particular fueron abordados por otros 3 hombres que tenían por propósito robarle la droga que portaban. 2 sujetos de nacionalidad venezolana que se transportaban en un vehículo particular fueron abordados por 3 sujetos con el fin de robar la droga que llevaban y de secuestrarlos a la vez. Uno de los secuestrados fue dejado en el maletero, mientras que otro quedó sentado en la parte atrás del automóvil. Al llegar a la subida a Los Lirios, en la población santinés, la víctima, que iba en los asientos, logró sacar un arma entre sus ropas y disparó al conductor y a quien iba a su lado. Ambos perdieron la vida. Le propina un impacto balístico a quien iba a su costado y un impacto balístico al que iba de conductor. Impactos los cuales le provocaron la muerte. Mientras tanto, el tercero huye inmediatamente desde el vehículo, perdiéndose su rastro. Ocurrió este hecho que corresponde a un delito de homicidio, 2 personas fallecidas, esto es en el sector de Santinés de Viña del Mar, donde había un cadáver en la vía pública y en una bajada, a mitad de la bajada, pegado a un poste, un vehículo donde se encontraban un cadáver en la parte trasera, asiento trasero, más 2 imputados o 2 personas que se encontraban heridas en sus piernas al costado del vehículo, llegando SAPU a socorrerlo
así como también Carabineros. El vehículo correspondía a los dos sujetos que se encontraban heridos al lado, los cuales, además, al interior del vehículo, además de la arma, habían droga, una cantidad no menor de 4 bolsas de clorhidrato de cocaína. El hecho se enmarca en una nueva semana en que se registraron nuevamente homicidios en la zona centro del país. Preocupante que hoy no solo la región metropolitana sea víctima de la comisión de este tipo de delitos tan graves como son los homicidios que se estén generando en regiones cercanas a la región metropolitana, que en una semana hayan 5 homicidios entre 2 ciudades, invita a la preocupación. No hay que perder la capacidad de asombro respecto a estos hechos, hay que seguir trabajando en función del trabajo preventivo, pero también el investigativo con el fin de desbaratar estas bandas criminales. Los 2 individuos finalmente fueron trasladados a un centro asistencial para revisar sus lesiones y ahí luego quedaron detenidos, tanto por la droga como por el doble homicidio. Y un vasto operativo realizado por la Policía de Investigaciones en la comuna de Maipú permitió la detención de 31 personas. Estamos hablando de la Operación Reconquista, cuyo objetivo era desarticular a la banda de la India, que operaba en distintas comunas de la región metropolitana. Para lograr este cometido se allanaron 55 domicilios donde se incautaron drogas, armamento y dinero en efectivo. Se logró incautación de droga de diversos tipos, cocaína, cocaína base, marihuana, éxtasis y clorhidrato, específicamente droga que tiene un avalúo de 60 millones de pesos, donde además se logró la incautación de 9 millones de pesos en dinero efectivo, vehículos y armamento que utilizaba esta organización criminal liderada por una mujer en la comuna de Maipú, como señalaba recientemente, en las poblaciones de San Luis, lugares donde hemos estado realizando diversas intervenciones a fin de lograr desbaratar estas organizaciones criminales. Esta información que nosotros manejábamos da cuenta de bandas organizadas, dedicadas preferentemente al tráfico de drogas, que operaban en distintos sectores y en la comuna de Maipú, pero principalmente en la Villa San Luis número 4, ocupando inmuebles que los destinaban tanto para el acopio como para la venta de esta droga. Esta operación se ha denominado la Operación Reconquista y dice relación con la banda de los Lisbeth. Lisbeth, por cuanto quien la lidera es precisamente una persona de sexo femenino, ocupaba a un gran número de personas que se dedicaban a estas actividades. Esta estructura criminal fue localizada gracias al uso de diversas técnicas de investigación que se ocupan principalmente en el tráfico de droga. Revisamos el sitio web de CNN Chile para contarles que el Ministerio de Salud emitió una alerta por presencia de listeria en 4 productos de fácil acceso en supermercados. El llamado que hacen las autoridades es a tener cuidado y no consumir los lotes de estos mismos productos de los cuales les estoy contando. Una alerta por presencia de listeria fue descubierta en 4 productos de fácil acceso en supermercados. ¿Cuáles son estos productos? Efectivamente, son pasta untable de ave, pimentón refrigerada, de lote de Cuisine & Co, esa es la marca. Slice de trucha ahumada en frío refrigerada, 150 gramos, también de la misma marca, Cuisine & Co. Pasta ave mayo premium, cóctel refrigerada, 250 gramos, de Daily Fresh. Y también la pasta untable Club, jamón mayonesa pepinillo, 240 gramos, de Cuisine & Co. El llamado de las autoridades es a tener cuidado y no consumir efectivamente los lotes de estos productos indicados en el cuadro anterior. Es muy importante también fijarse en la fecha que tienen estos lotes de elaboración y de vencimiento. Esta y otras noticias, por supuesto, las podrán revisar en el sitio web de cnnchile.com. Y vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero a la vuelta volvemos con más informaciones este día viernes 25 de octubre. Ya han pasado 3 meses de las elecciones en Venezuela y sigue preocupando la situación
en ese país. A continuación les voy a presentar, para hablar de ese tema, de una entrevista realizada por Mónica Rincón, nada más ni nada menos que a la líder opositora María Corina Machado, quien entrega detalles acerca de la situación de Venezuela, de qué es lo que espera, evidentemente, de su situación personal, de la que da detalles en esta entrevista, como por ejemplo el no ver a su familia tras más de un año y lo que se viene desde el mes de enero para ese país. Es una entrevista que CNN Chile ha estado buscando durante mucho tiempo y se concretó, y ahora los dejo con esta entrevista exclusiva de nuestro canal con la líder opositora y Mónica Rincón. En CNN Chile tenemos la posibilidad de conversar con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. María Corina, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, por esta oportunidad. Primero quisiera preguntarte, mirando un poco para atrás, ¿alguna vez pensaste que Nicolás Maduro iba a reconocer el resultado de las elecciones si le era adverso? La verdad es que nunca pensé que el resultado le iba a ser tan adverso y que íbamos a poder demostrarlo tan rápido. Que Nicolás Maduro se haya negado y además haya recurrido a la violencia más brutal es consistente con su naturaleza, pero considero que es un error para él y para lo que queda de ese movimiento, ya que cada día están más aislados, más deslegitimados y más débiles. ¿Cómo ves al ejército en este contexto? Como el resto del país, una inmensa mayoría anhela un cambio. Los ciudadanos militares, los policías, los jueces, los fiscales, Mónica, los mismos anhelos que el resto de los venezolanos. Queremos vivir con dignidad, con respeto, en un sistema que existan leyes donde todos somos iguales. Al final todos queremos a nuestros hijos de vuelta en casa, poder vivir bien. Y Maduro representa todo lo contrario, representa la violencia, el enfrentamiento entre ciudadanos y la separación de las familias. Nosotros no hubiéramos podido tener acceso a todas las actas si no hubiese sido con la cooperación de los efectivos militares que conformaron parte del Plan República, encargado del cuidado y la protección del proceso electoral el 28 de julio. Eso es muy revelador. ¿No es ese mismo ejército que uno veía antes monolítico de alguna manera con el régimen? Yo creo que nunca ha sido monolítico, pero creo que hoy una inmensa mayoría de nuestras Fuerzas Armadas, como todos los empleados públicos incluso, quieren un cambio político con la misma urgencia, con la misma desesperación que lo pide el resto del país, no tengo duda. ¿Puedes contarle a los chilenos en qué está hoy día la oposición en Venezuela? Bueno, perseguida, sobre todo muy perseguida. Todas las personas que tuvimos una responsabilidad en el evento del 28 de julio, hoy estamos o exiliados, o asilados, o escondidos, como es mi caso, o presos. Es decir, hay más de 2.000 personas que han sido detenidas, algunos simplemente porque cuidaron un acta y los fueron a buscar a sus casas, los sacaron arrastrados, les rayaron las paredes. Hay 68 niños presos en este momento, acusados de terrorismo, torturados, han sido quemados, han tenido descargas eléctricas, han sido golpeados solamente porque estaban en la calle protestando o porque estaban pasando por allí o porque tenían una foto mía en su celular. Más de 200 mujeres, y algunas de las cuales incluso han sufrido abuso sexual y están en cárceles comunes, pero todas, ninguna de estas personas se le ha permitido tener un defensor privado, o muchos ni siquiera han visto a sus familias después de días y días de desaparición. Entonces, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas prácticas son terrorismo de Estado por parte del régimen. Como ha dicho la Comisión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, estos son crímenes de lesa humanidad antes, durante y después del proceso electoral, los que ha cometido Maduro. ¿Tú dirías, María Corina, que el régimen está usando la violencia sexual como un arma política de represión? Yo creo que utilizan todos los crímenes a estas alturas, Mónica. Así lo reflejan los informes de las propias Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Lo que está pasando es una cosa monstruosa, nunca antes vista en Venezuela. El régimen quiere imponer un sistema de terror donde ningún periodista se atreva a hablar.
Es terrible. Incluso los que han forzado a irse del país desde afuera les da miedo porque tienen familiares aquí. Están persiguiendo incluso a sacerdotes porque han dado misas a favor de los presos políticos. Entonces, este es un momento donde ellos quieren neutralizar, imponer una paz criminal, pero esto es un país que está decidido a luchar, Mónica. Nosotros no nos vamos a detener. La victoria que tuvimos fue una victoria monumental, o sea, con las reglas de la tiranía, con todo el abuso, con toda la persecución, sin medios de comunicación, sin plata. Ganamos 70-30. Hubieran participado los venezolanos que están afuera, que tienen derecho a hacerlo, los muchachos que cumplieron 18 años, que no los dejaron registrarse, esta elección queda 90-10. Es decir, esto es algo nunca antes visto, un país unido y decidido a conquistar su libertad. Vimos recientemente la entrega de las actas en el Senado colombiano. Ustedes de manera simbólica hacen esa entrega y tú hablas también telemáticamente con el Congreso colombiano. Quisiera que nos contaras qué otro tipo de contactos están teniendo y si, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿has podido tener tú u otros dirigentes de la oposición contacto o con Donald Trump o con Kamala Harris? No, yo no he hablado al nivel de los candidatos, pero sí hemos hablado con personas de ambas campañas. Además, tenemos contacto permanente con el Congreso, las dos cámaras, los dos partidos. Porque si algo nosotros hemos logrado es mantener a Venezuela, como también es el caso de Chile, por cierto, es tener un apoyo a todo lo largo del espectro político. Porque al final este es un tema que no es de izquierda o derecha. Este es un tema de libertades, un tema de derechos humanos, este es un tema de soberanía popular, es un tema de seguridad nacional. Lo es para Chile, lo es para Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en el centro de operación criminal de las Américas. Aquí le ha abierto las puertas a todos los grupos terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, y sabemos de las relaciones crecientes de Maduro con, bueno, Maduro está en Rusia por otros motivos, no era porque lo iban a aceptar en el BRIC, pero sus relaciones con Putin, sus relaciones con Irán, sus relaciones con Siria y Bielorrusia. Entonces es un tema de seguridad nacional y es un tema en el cual si Maduro prolonga esta agonía, lo que él busca es que millones de venezolanos salgan del país. Eso es lo que Maduro busca y eso no lo podemos permitir. Vamos a volver a la comunidad internacional en unos momentos, pero antes quisiera preguntarte, ¿tú confirmas que estás en Venezuela y que no vas a salir de Venezuela? Yo estoy en Venezuela, Mónica, con los venezolanos que estamos luchando aquí. ¿Y no vas a salir del país? No voy a salir del país. ¿Qué amenazas has tenido tú? Porque entiendo que estás en una situación de clandestinidad. Se te ha visto en algunas pocas ocasiones en algunos actos públicos. ¿Cuáles son las amenazas que tú en lo personal has recibido? Bueno, llegan por diversas vías. Las públicas, que seguramente muchos las habrán escuchado. Maduro me ha acusado de terrorismo. Él directamente dijo que yo era prófuga de la justicia. Han hablado de que me espera toda mi vida en la cárcel, que se van a encargar de encontrarme y que eso es mi futuro, es lo que dicen. Todos mis compañeros de trabajo, como te decía, o están asilados en la embajada o están presos. Es una situación muy, muy difícil para la que, la verdad, uno nunca puede prepararse. Sin embargo, yo nunca pensé que iba a tener más trabajo después de la elección, después de haber ganado una elección, para hacer valer el resultado que antes para ganarla. Y la verdad es que aprovecho todos los minutos de mi vida hoy para que el mundo entienda lo que pasó, lo que significa para América Latina hacer valer la verdad y la soberanía popular. Tolerar esto significaría un precedente catastrófico para la región. Acabaría con el concepto de la soberanía popular y las elecciones. Porque todos, absolutamente todos saben que nosotros ganamos por una avalancha frente a Maduro. Esto ya vamos a volver a hablar de política, pero en lo humano, ¿qué pasa con tu familia? ¿Los has visto, no los has visto? ¿Hace cuánto tiempo que no los ves? Hace mucho tiempo que no veo a mis hijos, mucho tiempo. Los vi en Navidad. ¿Esa fue la última vez? Sí. ¿Estás a punto de cumplir un año sin verlo? Bueno, espero que no llegue ese día. Estamos trabajando duro para que
todos los venezolanos puedan volver a nuestro país, nuestros compañeros que están presos y separados también de sus hijos, pero incluso sin que ellos puedan saber de su estado físico. Están en una situación mucho peor que la mía. María Corina, ¿qué piensas y cómo valoras del hecho de que Edmundo González haya tenido que salir de Venezuela? Nos gustaría aprovechar esta ocasión para que expliques cómo fue esa decisión, si fue totalmente libre, si hubo interferencia de otros países o no, libre dentro del contexto de una dictadura. ¿Se entiende en qué sentido lo estoy diciendo? ¿Es una decisión que frente al riesgo de una dictadura él toma o no? ¿Crees que fue la decisión la única que les quedaba? ¿Cómo valoras tú esa situación? Una situación terrible, muy oscura, incomprensible para mí en ese momento, porque efectivamente se involucraron varios países. Y fue una operación de chantaje, de amenaza brutal que le aplicó el régimen al presidente electo de Venezuela en una sede diplomática. Y donde le hizo creer, sentir, convencerlo de que tenía dos opciones, o el exilio o el helicoide. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina, que está aquí en Venezuela. Sí. Y Edmundo consideró que por el bien de la causa, además de su vida y su familia, debía irse del país. El régimen lo hizo con el propósito de desmoralizarnos y dividirnos, pero el efecto ha sido todo lo contrario. El mundo ha entendido la maniobra, la crueldad de lo ocurrido, y más bien en este momento el mundo está luchando alrededor del mundo, acompañando a los venezolanos que están afuera y recibiendo el reconocimiento de parlamentos, gobiernos, con una agenda muy, muy intensa. ¿Y el rol de España en ese contexto cuál fue? Mira, yo creo que aún no se conocen todos los detalles, pero la verdad siempre prevalecerá. En todo caso, yo considero que el mundo fue objeto de presiones absolutamente indebidas. ¿Tú incluyes dentro de esas presiones al gobierno español? Al señor Zapatero, sin duda. ¿Y al presidente Sánchez? No me atrevo a afirmar eso, no lo puedo afirmar. Al expresidente Zapatero sí, dices tú. Absolutamente, no tengo duda. No tengo duda, y además creo que ha hecho otras intervenciones nefastas en esta lucha, en esta causa venezolana. Y respecto del presidente Sánchez, ¿lo descartas? Cuando dices no lo puedo afirmar, ¿es porque te faltan pruebas? ¿Tienes esa sospecha o no la tienes? Es obviamente un tema muy delicado y nosotros no queremos que Venezuela se convierta en un tema que divida a la sociedad española. Por el contrario, queremos que sea como en Chile, donde nosotros hemos tenido el apoyo de todos los grupos políticos, ¿sabes? No solamente en el Congreso, también el presidente Boric. Las posiciones del presidente Boric han sido firmes, nítidas, claras. Su posición en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la correcta. Es decir, Edmundo González ganó, es el presidente electo, hay que apoyar la transición. Aquí no hay medias tintas, porque esto no es un tema, repito, de preferencias ideológicas, afinidades o amistades. Esto es un tema de valores, de justicia, de democracia, de libertad. ¿Te hubiera gustado que el presidente Sánchez tuviera la misma postura que el presidente Boric? Y me gustaría que los demás presidentes de América Latina que no han tomado posiciones similares también la adoptaran, sin duda. ¿En quiénes estás pensando? No, desde luego, el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente AMLO. Es decir, creo que el resto de los países de América Latina han sido muy firmes, muy claros. Pero obviamente tiene mucho mérito el caso del presidente Boric porque había en un momento, digamos, por lo menos una relación de comunicación más cercana que con los demás presidentes de América Latina. Claro, por su signo ideológico. Y en ese sentido, ¿qué te parece que en nuestro país todavía el Partido Comunista solo pida las actas, pero no llame a Venezuela una dictadura? Cuando estábamos entrevistando aquí al canciller Van Claveren, fue la primera vez que un miembro del gobierno del presidente Boric llamó dictadura a Venezuela, y ya lo ha hecho hace ya tiempo el propio presidente Boric, ¿no? Pero el Partido Comunista, que es parte de la coalición de gobierno, su presidente ha exigido la entrega de las actas, pero Lautaro Carmona ha dicho que a mucha honra no llaman dictadura a Venezuela.
Yo lo que les sugeriría es que hablaran con el Partido Comunista de Venezuela para que vean lo que este régimen les ha hecho a sus compañeros de aquí de Venezuela, para que vean lo que es un sistema dictatorial y una tiranía, peor que una dictadura. Es un sistema que tortura niños, que apresa mujeres embarazadas, que desaparece y que hace un fraude de esa magnitud y simplemente pretende esconderse detrás de militares, porque esto es un sistema de un gobierno absolutamente militarizado. ¿Le pedirías algo al Parlamento de Chile? ¿Hay algo más que puedan hacer? ¿Una sesión telemática como el de Colombia contigo? ¿Hay algo más que pueda hacer el Parlamento chileno? Me encantaría eso que acabas de decir. Para mí sería un honor. Yo tengo un enorme respeto a las instituciones democráticas chilenas y a lo que ustedes han logrado. Tengo grandes amigos en todos los partidos que han sido además nuestros compañeros de lucha. Muchos han venido varias veces a Venezuela en estos años. Y creo que sería maravilloso llevar las actas al Parlamento chileno también. Y además quiero darle las gracias a Chile por la forma como ustedes han acogido tantos compatriotas. La migración es una tragedia, Mónica. Es una tragedia para nosotros. Es un país que se desangra. Y la permanencia de Maduro podría representar 3, 4, 5, 6 millones de venezolanos más saliendo del país. Y este es el momento de evitarlo. Nunca Maduro ha estado tan débil como hoy. Óiganme bien, nunca. O sea, ¿tú no crees? Absolutamente aislado. ¿Tú no crees que él ya logró consolidarse nuevamente, consolidar la dictadura? No. Absolutamente no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, el 28 de julio, como te decía, fue el descalabro del chavismo. En lugares donde ellos nos ganaban durante 25 años y nos duplicaban, nosotros los triplicamos. Adicionalmente, dentro de la propia estructura del chavismo, por su voracidad y corrupción, ahorita se están matando entre ellos. Las tensiones, las acusaciones, desapariciones, se meten presos. Es decir, es un proceso que por dentro mismo se los está carcomiendo. Están absolutamente aislados internacionalmente. No solamente todo el mundo sabe que es un dictador, es un tirano, pero es un torturador y un criminal. Entonces, este es el momento, más bien, de presionar para llegar a ese punto donde Maduro, el costo de quedarse en el poder sea más alto que el costo de salir del poder. En ese momento se sentará a negociar con nosotros y lo hemos dicho, estamos dispuestos a ofrecer incentivos y garantías para una transición ordenada. Pero este es el momento de actuar. No ver qué pasa el 10 de enero, si Maduro decide quedarse a la fuerza. No, lo que hay que hacer hoy para que el 10 de enero quien se juramente es el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Si pasa esa fecha, María Corina, del 10 de enero, ¿cómo queda Venezuela? ¿Qué crees que va a ocurrir? En primer lugar, yo me concentro en que a la mayor brevedad se respete la soberanía popular. Aquí no podemos dar por descontado que el Maduro se quiere quedar a la fuerza, por supuesto. Si no fuera así, hubiese aceptado su derrota apabullante el 28 de julio. El punto es qué hay que hacer para que eso no ocurra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional hoy día? Muchísimo, muchísimo, porque ¿qué sostiene Maduro? Un pilar represor armado, ciertos militares, policías o grupos paramilitares. Un pilar represor judicial, sobre todo los jueces y fiscales del área que crearon de terrorismo. Y un pilar del financiamiento criminal que viene del narcotráfico, del tráfico minero, de la prostitución, de las redes de prostitución o tráfico de seres humanos. De allí donde le viene el grueso del dinero al régimen. ¿Qué hay que hacer? Debilitar estos tres pilares. Aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, como dicen las Naciones Unidas, tienen que ser sancionados por la justicia internacional. Después lo serán por la justicia venezolana. Pero tienen que darle un mensaje a Maduro de que él no puede estar desapareciendo gente, matando gente, apresando niños y el costo es cero. Hay que enviar ese mensaje a los perpetradores. Y por parte de lo que son las actividades delictivas, la comunidad internacional es mucho lo que puede hacer para reducir esos flujos de dinero oscuro y hacerle entender a Maduro que no es posible y no va a ser posible estabilizar a Venezuela ni financieramente, ni económicamente, ni políticamente, y mucho menos socialmente. María Corina, para cerrar quisiera hacerte dos preguntas. No quiero olvidar que
en la embajada argentina, que está custodiada ahora por Brasil, porque hay que recordar que en un momento expulsan a todo el personal diplomático de 7 países, entre ellos a los de Chile, asume entonces Brasil la custodia y ahí hay refugiados. ¿Qué pasa con el salvoconducto que se ha pedido para que ellos puedan dejar Venezuela? Eso por una parte, y para cerrar, ¿qué más van a hacer ustedes internamente? Escuchábamos al embajador de Estados Unidos en la OEA decir que esto no se resuelve desde afuera, que depende del interior de Venezuela. Entonces quisiera preguntarte las dos cosas. ¿Qué pasa? No quiero olvidar a esos refugiados de la embajada argentina y cerrar preguntándote cuáles son los pasos próximos de la oposición. Agradezco mucho que hagas referencia a mis compañeros. Son mis hermanos de lucha, de vida. Y la verdad han hecho una gesta heroica. Tú me dirás qué otro caso hay en el mundo donde enfrente a una tiranía los directores de la campaña están encerrados, haciendo su trabajo sin contacto exterior y logramos este enorme resultado. Ellos son los héroes junto a tantos otros venezolanos que han trabajado, han dado su vida. Es inconcebible que a estas alturas, 7 meses, no haya habido la disposición de este régimen de otorgar los salvoconductos, violando la propia Convención de Caracas. Ellos sí critican a otros países cuando no hay respeto a estas convenciones, pero aquí la violan descaradamente. Pero volviendo al tema final, esto es una tiranía que pone en riesgo toda la región e incluso la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde hay fuerzas transnacionales, incluyendo Rusia, incluyendo Irán, incluyendo Cuba, incluyendo grupos islámicos, operando a sus anchas en Venezuela. Por lo tanto, esto no es un problema solo de los venezolanos. Nosotros llevamos el liderazgo, sí, y hemos hecho todo lo que nos corresponde y lo seguiremos haciendo. Aquí hay una oposición absolutamente cohesionada, con un liderazgo político legitimado. Ayer se cumplió 1 año de las primarias, donde yo recibí la confianza de más del 90% de los venezolanos y después la ratificación de esta confianza con la elección de Edmundo González Urrutia. Es decir, hay un liderazgo legitimado, hay una oposición unida, hay una estrategia robusta que ha venido funcionando. Nos dijeron que era imposible llegar hasta aquí y aquí estamos. Ahora necesitamos rematar y se necesita que la comunidad internacional toda asuma también su responsabilidad, porque de lo contrario, como decíamos, esto sería devastador para América Latina. Lo vamos a lograr, Mónica. Y no Venezuela va a ser libre. Y no van a abandonar tampoco la protesta en las calles. Nuevas formas de protesta, las cuales tenemos que cuidar y proteger a nuestra gente. Pero la protesta no va a detenerse jamás. Y la fuerza sigue creciendo todos los días, dentro y fuera. Porque hemos tenido episodios, días en estos meses maravillosos donde hemos visto hasta 500 ciudades alrededor del mundo donde los venezolanos han salido a protestar. Esa es la visibilización también de nuestra causa, de nuestra lucha, y que Venezuela se ha convertido además en una causa global. María Corina, antes de despedirme, hay una cosa que se me queda en el tintero y que es importante. Tú dices, estamos dispuestos a ofrecer algún tipo de garantías para una transición el momento en que Maduro acceda a sentarse a negociar. ¿Esas garantías podrían llegar al propio Maduro a ofrecerle inmunidad, a ofrecerle que deje Venezuela o qué? Porque parece difícil que un dictador quiera abandonar el poder. Desde luego que no quieren abandonar el poder. El tema es cuando quedarse en el poder les resulte más costoso, más perjudicial que dejarlo. Y para eso, obviamente, hay que ofrecer condiciones y garantías y seguridades para la salida y la transición, cuyos detalles específicos, obviamente, no es prudente discutirlos previo a que esas negociaciones se den. Y yo se los digo, las negociaciones no han comenzado todavía, pero la transición en Venezuela sí. Y esto no tiene vuelta atrás. María Corina, un abrazo a la distancia. Que vengan mejores días para Venezuela en democracia. Amén. Gracias. Un abrazo. Cambiamos de tema para contarles que la abogada de la denunciante de Manuel Monsalve reveló que su representada ha sido víctima de amenazas en medio de la denuncia por abuso sexual y violación.
En un comunicado, los abogados del ex subsecretario negaron estas acusaciones y pidieron a la querellante denunciar formalmente los hechos para que estos se investiguen por el Ministerio Público. La nota es de Estefanía Bustamante. Aunque no estaba en sus planes una vocería por un mega operativo en Maipú, la ministra del Interior acaparó la atención de quienes esperaban una respuesta del gobierno por el caso Monsalve, más aún ante posibles amenazas contra la denunciante, según acusó su abogada. Ella habría recibido algún tipo de amenaza en el sentido de, sabes que puedes aparecer muerta, ¿sí? O puede pasarte algo a ti o a otra persona. No habíamos tenido previamente ninguna información al respecto y ciertamente es de la mayor gravedad. Es parte de lo que la investigación debe despejar y si fuera así, amerita, es un delito en sí mismo, ¿no? Pero la investigación tiene que establecerlo. Informaciones previas no hubo ninguna. La información que maneja la abogada María Elena Santibáñez y que detalló en T13 consta de acercamientos al domicilio de su representada. Allí llegaron desconocidos haciéndose pasar supuestamente por repartidores para intentar que la denunciante conversara con ellos, lo cual no ocurrió. Cada día vamos conociendo a través de los medios de comunicación detalles y antecedentes de suma gravedad, particularmente en este caso muy escabroso, pero no corresponde nosotros centrarnos simplemente en opinar sobre aquello. Subsecretario, buen día. Quería consultarle por esta información. Surge de la defensora de la víctima de amenazas de muerte. A primera hora en La Moneda reforzaron que se trata de información grave dentro de los antecedentes que desconocían hasta ahora. Varios expuestos en la audiencia donde el Ministerio Público relató cómo Monsalve instruyó a funcionarios de inteligencia para acercarse al círculo de la víctima. Son las declaraciones de la abogada querellante. En sí mismas son graves. Las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima. Amedrentamiento que rápidamente descartó Manuel Monsalve a través de sus abogados, quienes redactaron un escueto comunicado para explicar que no hay ningún tipo de amenazas y que la versión del ex subsecretario será entregada en el marco de la investigación. Por ahora, y a propósito de los dichos de la abogada de la denunciante, descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona. Dicen que de ser efectivos los hechos esperan que la querellante los denuncie formalmente. Hay que verificar si efectivamente esa amenaza en términos jurídicos para ser delito cumple con los requisitos. Es decir, el tono con el que yo lo digo, con el que yo mando este mensaje, sea un mensaje donde efectivamente la víctima que lo recepciona tome esta amenaza como posible. Pero son estas advertencias que uno sabe que se entiende que esta intencionalidad, ¿cierto?, es la de buscar retrotraer quizás algún tipo de acción o de limitar algún tipo de ejecución de algo. La PDI comunicó que llamó a retiro a la jefa de inteligencia policial Cristina Vilches. Según conocen en La Moneda, Monsalve la citó en su oficina cuando aún estaba en el cargo para plantearle una situación que lo afectaba, siendo esto una acción imprudente. Las razones son los antecedentes adicionales que se han conocido estos últimos días y especialmente aquellos que se exhibieron por parte del Ministerio Público en la audiencia de garantías. Revelan un ejercicio imprudente de algunas atribuciones de la ley de inteligencia. Hacia el respaldo con el que contaba a principios de semana, la jefa de inteligencia acabó en 5 días. No hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. No nos corresponde a nosotros desde el Ministerio emitir ninguna opinión al respecto. Es parte de las competencias del director de la Policía de Investigaciones. También se conoció que la Fiscalía ofició a Carabineros para solicitar un informe por eventuales gestiones previas solicitadas por Monsalve. También se investiga la petición que habría hecho a la PDI para llevarse los registros de las cámaras de la Municipalidad de Santiago. Autoridades de Senapred, la CONAF y de distintos organismos de la región metropolitana dieron a conocer los recursos y capacidades para hacer frente a los incendios forestales. Esto ya que con las altas temperaturas comienza el periodo de mayor ocurrencia de siniestros en la zona. María Luisa Carrión nos cuenta los detalles en el siguiente informe.
Como son carpas modulares, se pueden unir por los pasillos. Y así cada una de las instituciones que podría prestar ayuda en caso de un incendio forestal se presentó ante las autoridades de la región metropolitana. Carabinero de Chile actúa cada vez que hay una emergencia. Es que si hace algunos días el presidente de la República había lanzado el plan de prevención, mitigación y control de incendios para la temporada 2024-2025, este viernes las autoridades de la región hicieron lo propio. Nosotros como CONAF estamos implementando 18 brigadas diurnas con 3 brigadas nocturnas. También tenemos 6 helicópteros a disposición para nuestra región, un avión cisterna y también un avión de coordinación. Hemos mejorado nuestros procesos de selección a través de las pruebas psicológicas y las pruebas físicas y vamos a contar con alrededor de 350 brigadistas para nuestra región. Hay que considerar que la temporada ya comenzó. Tuvimos 30 hectáreas consumidas en 4 incendios en forma simultánea y eso también tenemos que tomar atención a lo que se nos puede venir para el resto de la temporada. Porque se esperan altas temperaturas para los próximos meses, lo que podría empeorar el escenario para la ocurrencia de incendios forestales. Por eso, además de las coordinaciones entre instituciones y entre el mundo público y privado, las autoridades piden a quienes tengan predios poder hacer cortafuegos. Requerimos también muy importantemente de la confluencia de los privados, de los dueños de predios, ¿cierto?, de la responsabilidad. Las empresas eléctricas hacen sus propios cortafuegos, el MOP hace un número importante de cortafuegos también de parte del Estado, pero obviamente necesitamos también que los propios privados primero estén disponibles al ingreso a sus predios y tomen conciencia sobre la importancia de realizar cortafuegos. Ya que no es obligación que los hagan, así que se hace un llamado a tener conciencia y a prevenir antes que lamentar. En tanto, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se informó que se trabaja en mejoras para el sistema de alerta telefónica SAE. Si bien tenemos el apoyo de la Corporación Nacional Forestal en términos de hacia dónde se proyecta el incendio, hoy día en nuestro país no tenemos definidas zonas seguras para incendio porque lo que hoy día podría ser seguro en esta temporada podría haberse afectado por un incendio. Por lo tanto, lo que estamos trabajando es en poder adelantar los procesos de evacuación de manera de evitar que la gente se exponga a los efectos de un incendio forestal. Esto se debe, explica la autoridad, de que los incendios son difíciles de modelar y son muy sensibles a los cambios en las condiciones meteorológicas. Por eso no se podría entregar con certeza una instrucción de hacia dónde dirigirse. Lo que sí se pide es evacuar apenas llegue el mensaje. Por otro lado, se trabaja en mejorar los protocolos de ingreso de brigadistas a la CONAF y de voluntarios a bomberos. Con todo lo ocurrido en los incendios, los trágicos incendios de Viña del Mar, también ha tomado partido y se ha preparado para poder generar protocolos de ingreso, los cuales estamos trabajando con profesionales del área que nos están guiando para poder estandarizar los sistemas para nuestros bomberos y bomberas y así también proteger la integridad de la institución. Protocolos que no alcanzarían a estar listos para esta temporada debido a la complejidad, aseguran, de realizar un perfil de lo que requiere un voluntario. Para esta temporada, tan solo entre septiembre y diciembre, CONAF informó un aumento del presupuesto solo acá en la región metropolitana de entre un 20 y un 30%. Serán así más de 1.000 millones de pesos para bienes y servicios y 1.200 millones de pesos para el pago de los sueldos. Todo como parte de la estrategia para enfrentar una posible emergencia. En esto se ha incluido también el trabajo de 13 cámaras de observación y algunas con inteligencia artificial para alertar sobre la detección de humo o focos de incendios. Y quedan pocas horas para que comiencen las elecciones regionales y municipales en todo nuestro país. Y las autoridades encargadas de este proceso informaron sobre la manera de excusarse y también la suspensión de clases en los establecimientos educacionales que serán locales de votación, algo que ha generado bastante debate, incluso en palabras del presidente del CERVEL. Las Fuerzas Armadas y Carabineros ya se encuentran desplegadas a lo largo del país para poder garantizar el correcto funcionamiento de la doble jornada electoral. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Y de a dos en el caso del voto asistido, decía la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro entre risas. Y es que la información que han entregado las autoridades para las elecciones de este fin de semana ha sido bastante, por lo que cada cartera ministerial, una vez más, sale a reiterar cuáles son las indicaciones para los electores. Recordar que las personas con discapacidad tienen la opción, en caso de que lo requieran, a votar de manera asistida.
asistida, ya sea con alguien de su confianza, mayor de 18 años, o solicitándolo al presidente de la mesa respectiva. Mesas que ya están instaladas en los más de 3.000 locales de votación y 19 centros penitenciarios, con sus respectivos materiales electorales custodiados desde este jueves por las Fuerzas Armadas y Carabineros, en un despliegue que, entre otras tareas asignadas, se encargará de monitorear las urnas una vez que se suspenda el proceso el día sábado para reanudarse el domingo. Esto luego de las indicaciones que deben cumplir los vocales de mesa. Los vocales sellarán las urnas con una cinta adhesiva amarilla, obstruyendo la ranura por donde se introducen los votos, así como los costados por donde se abre la urna. A continuación se colocará un sello especial void de seguridad, numerado sobre la ranura, para que luego cada urna sea trasladada a la sala de custodia de los establecimientos electorales. Además de monitorear dicho espacio durante la noche del sábado, las instituciones de seguridad estarán encargadas de resguardar el orden y correcto funcionamiento del proceso, uno que es de carácter obligatorio, por lo que cualquier elector que no concurra a sufragar se arriesga a una multa de cerca de 33.000 pesos. Tenemos no solamente la presencia ya constituida de más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, como lo ha señalado la ministra de Defensa, sino que también tenemos más de 50.000 efectivos policiales, es decir, carabineros y carabineras de Chile también están cumpliendo una función en todo el territorio nacional. Carabineros de Chile, como un compromiso histórico, tiene la responsabilidad de tomar las constancias acusatorias. Solo aquel elector que se encuentre a más de 200 kilómetros de distancia de su domicilio electoral. Las constancias nosotros las vamos a recibir desde el día sábado 00 horas hasta el domingo 23:59. Cualquier otra excusa de inasistencia deberá argumentarse en el juzgado de policía local competente una vez que el elector que no concurrió a sufragar sea citado por este. Respecto a la suspensión de clases de los establecimientos educacionales que fueron utilizados como locales de votación, el Ministerio de Educación reiteró que las clases no se retomarán el lunes, mientras que desde el Servicio Electoral cuestionaron dicha decisión. El trabajo de los locales termina, digamos, en la noche del domingo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, puede haber algún trabajo de que la municipalidad retire, digamos, las cámaras secretas, las urnas, pero nosotros creemos que es compatible con las clases. Cada cual tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde a conducir como institución. Yo no me debería decirle al CERVEL cómo debe desarrollar el proceso electoral. Dicho eso, las clases están suspendidas toda vez que lo que implica la suspensión es la posibilidad de poder pagar las subvenciones. Si no suspendemos las clases, los sostenedores tendrían menos ingresos producto de una decisión que no es de ellos. Además, sostuvo el ministro de Educación, es improbable que todas las escuelas puedan ser sanitizadas antes de retomar las clases con normalidad el día lunes. Sin embargo, aseveró que todo sostenedor que logre dejar el establecimiento educacional en condiciones para estar operativo el 28 de octubre podrá ser autorizado por cada Seremi a nivel regional para reanudar sus funciones. Y el inminente cambio de gabinete podría ser una de las principales consecuencias políticas que tendría el caso Monsalve, una decisión que probablemente se evaluará después de las elecciones de este fin de semana, donde el gobierno podrá analizar cuánto repercutió en el resultado de la votación la denuncia por presunta violación en contra del ex subsecretario del Interior. Los detalles los tiene Macarena Román. Será la última vez que hable de Monsalve. No diga eso. No, sí. En el Partido Socialista no quieren referirse más al caso Monsalve, menos ahora que después de 32 años comunicó que deja de ser militante. Esta renuncia ha sido puesta en conocimiento del Tribunal Supremo nuestro, de manera tal que serán ellos, que es un órgano autónomo, los que procederán a revisar si corresponde seguir un proceso de expulsión
como ha ocurrido también en otros casos. Un proceso de expulsión que sería simbólico, no como el eventual cambio de gabinete que esta vez no tendrá el mismo maestro de ceremonia. Las carteras que se indican. Sino, por el contrario, sería el detonante para que se puedan producir modificaciones ministeriales a raíz de la denuncia en su contra. Creo que eso depende exclusivamente de la voluntad del presidente, que es quien dirige este gobierno, y por lo tanto nosotros nos ponemos a disposición de lo que él vaya a determinar. No voy a opinar de algo que es competencia restrictiva, exclusiva, institucional, constitucional del presidente de la República. Pero hay algunos integrantes del oficialismo que sí opinan y no ven como una mala idea que se realice un cambio de gabinete. Todo esto considerando además que a mediados de noviembre se cumple el plazo para salir de la moneda para quienes busquen postular a cargos como por ejemplo al Congreso. Atendido a que se requiere probablemente un nuevo impulso para este último tramo del gobierno, podría el presidente considerar un cambio de gabinete. Es inevitable, o sea, sobre todo luego de una situación como la que hemos vivido, es importante dar señales de que los gobiernos también acusan recibo. La pregunta es si la moneda acusará recibo de la petición que ha hecho parte de la oposición respecto a la ministra Carolina Toá. Evidentemente tienen que haber cambios en el gabinete de seguridad. No pueden ser esas personas en quienes no confiamos quienes tengan en sus manos los destinos de la seguridad de Chile. Porque creemos que es insostenible que la ministra Toá se mantenga en el cargo. Porque no ha sido capaz de enfrentar de buena forma los problemas del crimen organizado y delincuencia en nuestro país. Pero esto, sumado al caso Monsalve, hace urgente un cambio de gabinete profundo. Cuestionamientos que fueron respondidos por la ministra Camila Vallejo, quien aseguró que descabezar al Ministerio del Interior sería hacerle solo un favor al crimen organizado. Necesitamos que nuestras instituciones se mantengan y se refuercen siempre, se mantengan fortalecidas para poner en el centro la tarea central que tiene nuestro país y lo que esperan los ciudadanos. Argumentos que van en la misma línea de lo que plantea el PPD, el partido de la ministra Carolina Toá, que ha tenido que enfrentar parte de esta crisis, ya que repercutió en quien buscan poner como carta presidencial. Es con esta ministra con quien se han despachado más de 50 leyes. Es con esta ministra con quien se ha logrado un incremento histórico del presupuesto y del fortalecimiento de ambas policías. Sin duda la ministra cuenta con todo el respaldo del Partido por la Democracia y del Presidente de la República. Otras decisiones se verán en su minuto. Para nosotros es fundamental su continuidad porque representa finalmente el espíritu del PP dentro del gobierno. Las repercusiones de lo que ha sido para muchos una crisis sin precedentes, interrogantes, certezas y molestias, las que sin duda se tendrán que hablar al interior del oficialismo. Eso lo vamos a conversar el lunes. Un lunes donde ya se sabrá si el caso Monsalve repercutió o no en los sufragios a los partidos de gobierno. Y vamos a revisar noticias que están sucediendo en este momento porque se reportan bombardeos de Israel a Irán, específicamente en la ciudad de Teherán. Son imágenes las que estamos viendo hace algunos instantes. Ya las distintas agencias internacionales comenzaron a reportar estos bombardeos. Estamos con Alicia Contreras, la editora del área internacional de CNN Chile, quien nos va a entregar más detalles, Alicia, sobre esta situación que ocurre en estos momentos. Exacto, son cerca de las 4 de la mañana en Teherán, en Irán, y hace pocos minutos Israel confirmó entonces que está atacando Teherán, la capital de Irán, en respuesta entonces por este ataque que realizó Irán el pasado 1 de octubre. Esta es una respuesta que veníamos esperando hace semanas, que Occidente también estaba preocupado porque temía que Israel atacara las centrales nucleares o las centrales petroleras de Irán. Según lo que ha dicho, Israel solo está atacando objetivos militares y según los reportes de la zona ya se han escuchado al menos 5 explosiones en la capital, en Teherán, y en otra ciudad de Karaj, en Irán. Hasta ahora eso es la única información que tenemos hasta el momento, pero tenemos las palabras del vocero del ejército de Israel, quien confirma entonces esta respuesta de Israel a Irán. Revisemos. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran, en respuesta a meses de ataques continuos del régimen de Irán contra el Estado de Israel, en este momento las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán.
El régimen de Irán y sus aliados en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre en 7 frentes, incluidos ataques directos desde suelo iraní. Como cualquier otro país soberano del mundo, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder. Nuestras capacidades defensivas y ofensivas están plenamente movilizadas. Haremos todo lo necesario para defender al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Alicia, que estamos hablando de una nueva escalada por parte de Israel, una respuesta que, como tú decías, dejó esperar 3 semanas, casi un mes por lo menos, para responder. Esa incertidumbre se ve materializada ya el día de hoy. Habrá que ver la intensidad también de esta respuesta, a ver si es que es focalizado, como tú dices, o evidentemente Israel va a tomar otra posición y va a aumentar la apuesta en este sentido. Exacto, nos llegan pocas imágenes porque allá son recién las 4 de la mañana, pero recordemos que este ataque de Irán a Israel el 1 de octubre pasado fue este ataque que consistió en 200 cohetes que lanzó Irán hacia Israel. Ahora, Israel tiene un sistema muy avanzado de defensa, tiene esta llamada cúpula de hierro en la cual intercepta entonces todos los cohetes que llegan a su territorio. En ese ataque del 1 de octubre no hubo ningún israelí herido, solo hubo un palestino que murió porque le llegó un resto de un misil, pero fue las únicas damnificados que tuvo este ataque. Es por esto que hay que ver ahora cuáles van a ser las consecuencias en Irán. Hasta ahora solo serían objetivos militares, no hay reportes aún de heridos, pero también son pocas las imágenes que tenemos de lo que está pasando a esta hora en Irán. Tenemos también un mapa de la región para entender un poco mejor las ubicaciones y dónde está ocurriendo este ataque. Recordemos que Israel está atacando por una... Ahí tenemos. Israel entonces acá está entonces en celeste. Israel está atacando en Gaza a Hamas, en el Líbano a Hezbollah y recibió entonces este ataque de Irán el pasado 1 de octubre y también está atacando a los hutíes en Yemen. Lo que hace ahora Israel entonces es que devuelve este ataque a Irán en la capital, lo que sabemos hasta ahora, de Teherán. Eso es lo que se sabe hasta el momento, no tenemos más reportes, pero esto sería hasta ahora. Sí, y este mapa que nos muestra acá, que es muy evidente, los lugares donde está atacando efectivamente Israel, da cuenta también, me acuerdo, de la declaración que hizo Benjamin Netanyahu en la ONU, que él hablaba de los brazos de Irán, que tuvieran cuidado con lo largo, lo extenso que pueden ser los brazos que tiene nuestro país para poder repeler los ataques o contraatacar en el caso de que los ataquen. Y acá estas líneas rojas son, evidentemente, dan cuenta de que no son solamente países vecinos, sino que ya traspasan fronteras de países, por ejemplo, con Irán o con Yemen, efectivamente, donde es larguísimo el recorrido de los ataques israelíes. Exacto. Es que recordemos que Irán tiene el llamado eje de la resistencia, que son distintas milicias que son respaldadas por Irán. Una milicia es Hamas, que está en Gaza y que llevan una guerra de 1 año. Otra milicia es Hezbollah, que está en el Líbano, y esa es la milicia, podríamos decir, más profesional, la que tiene mayor poder de ataque. También Irán apoya a los hutíes que están en Yemen. Entonces son distintos los frentes que Israel tiene, pero también habla del poderío que tiene Israel porque está teniendo frentes en todas estas zonas y hasta ahora no ha sufrido mayores bajas. Ahora, la defensa es muy buena en Israel. Exacto, y también por supuesto está respaldada por Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos dijo que Israel le advirtió de cuándo iba a hacer este ataque a Irán, pero que no participó de este ataque que está realizando a esta hora Israel. Y acá es una zona que tiene distintos conflictos y también muchas zonas estratégicas. Por ejemplo, los hutíes en Yemen controlan entonces el Mar Rojo y todo lo que salga de ese sector. Entonces por eso también es importante. Irán es muy grande, pero está bien alejado entonces de Israel y por eso utiliza sus proxies para atacar a Israel. Tenemos además entonces, porque este conflicto sigue en la zona, y sabemos también que Israel entonces está atacando al Líbano y esto es importante porque Irán le ataca a Israel debido a la muerte principalmente de Hassan Nasrallah e Ismail Haniyeh. Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, que Israel logra matar el 27 de septiembre. Por otra parte, Ismail Haniyeh era el líder de Hamas del brazo político y Israel logra matar a Haniyeh en Irán. Y es por eso entonces que Irán
responde a este ataque. Ahí tenemos entonces a el primer ministro Benjamín Netanyahu junto a su ministro de Defensa, que están reunidos hasta ahora entonces analizando este ataque por parte de Israel a Irán. También es importante la hora. Irán atacó a Israel cerca de las 8 de la noche y acá este ataque se está realizando en la madrugada, ya pasa las 4 de la mañana. Sí, las 4 de la mañana con 3 minutos en Irán. Son ataques entonces que todavía está oscuro, no hemos sabido las consecuencias, que probablemente las vamos a ver en la mañana. Ahí vemos entonces a Benjamín Netanyahu y Galán, y esto es parte de las... Estas son fotografías de la coordinación que están teniendo en estos momentos, donde están monitoreando efectivamente estos ataques que están haciendo, como nos cuenta Alicia, en Irán precisamente. Ahora, esto es una transmisión de un canal israelí y también los primeros reportes de estos ataques fue precisamente a través de los medios iraníes que dieron cuenta de estas explosiones, y después finalmente Israel entonces confirma estos ataques que... Les recordamos, no tenemos mucha más información, pero sí es una respuesta a los ataques de Irán que realizó el pasado 1 de octubre. Sí, ahí podemos ver esta imagen. Esta es una transmisión en vivo, de, como dice Alicia, de un medio de comunicación, evidentemente en Israel, y que está dando cuenta, están conversando acerca de esto, y ahí llegan algunas imágenes, entre algunos videos que pueden ser, podríamos decir, que se han difundido, grabados con celular, se nota por el formato de los videos, y también fotografías que dan cuenta de estas explosiones que se han producido en plena madrugada en la capital de Irán, en Teherán. Exactamente. Y bueno, como te decía Ivo, este conflicto sigue en la región y también Israel está atacando el sur del Líbano. Y anoche murieron 3 periodistas por un ataque israelí. Y acá lo que llama la atención es que atacó el sur del Líbano, en esta zona donde estaba una casa donde se refugiaban, vivían más bien 12 periodistas, y nunca había atacado esa zona. Entonces, por lo que se cree que era un ataque dirigido a estos periodistas que participaban, trabajaban en medios apoyados por Hezbollah y por Irán. Y esto fue calificado como un crimen de guerra. Revisemos todas las últimas actualizaciones de lo que está pasando en el Medio Oriente en la nota de Laura Soto. El dolor de otra familia libanesa de luto por la muerte de un ser querido. Despiden a Wissam Qasem, uno de los 3 periodistas que murieron la madrugada de este viernes en un ataque atribuido a Israel contra un complejo ubicado al sureste del país que era utilizado por más de una docena de comunicadores. ¿Qué puedo decir? Que Dios se apiade de ti, hijo mío, tu madre, tus hermanos y tus hijos. Hijo mío, si Dios quiere, estarán bajo su cuidado. Wissam era camarógrafo del canal Al-Manar, afiliado a Hezbollah. Sus otros 2 colegas trabajaban para el canal pro-iraní Al-Mayadin. Se cree que ellos eran el objetivo directo del ataque, ya que no estaban en la zona de combate, sino hospedándose en Hasbaya, una localidad que el ejército israelí no había atacado anteriormente ni tampoco ordenado su evacuación. La noticia del martirio es dura y dolorosa, sobre todo cuando se trata de queridos colegas, a quienes conocemos y con quienes hemos trabajado durante mucho tiempo. Sin embargo, no nos sorprende la renovada agresión israelí contra los periodistas. En el complejo había periodistas de al menos 7 medios de comunicación árabes, como Al Jazeera y Sky News Arabia. El ministro de Información libanés acusó que el ataque fue deliberado y lo describió como un crimen de guerra. Con ello también se demuestra cómo Tel Aviv ha ido ampliando sus objetivos en el país más allá de lo netamente militar. En un comunicado publicado este viernes, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano acusaron haber sido atacadas deliberadamente por soldados israelíes el martes pasado. El incidente forzó a los guardias que estaban en servicio a retirarse de su posición para evitar los disparos. La acusación de que Israel atacó deliberadamente al personal de la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano es completamente falsa. Es exactamente lo contrario. Israel pidió repetidamente que se apartara del peligro. Hezbollah utiliza sus instalaciones y posiciones como cobertura mientras ataca ciudades y comunidades israelíes.
Luego de su gira en Medio Oriente, Antony Blinken se reunió este viernes en Londres con el primer ministro interino del Líbano y el canciller de Jordania, en medio de los esfuerzos para lograr una salida al conflicto. El secretario de Estado llamó a aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que contribuyó a poner fin a la guerra del Líbano de 2006 con un alto al fuego permanente en el país. Lo más importante es avanzar hacia la resolución diplomática, conseguir los entendimientos necesarios para la plena aplicación de la 1701. Y cuanto antes lo hagamos, antes conseguiremos una solución. Mientras tanto, queremos que se proteja a los civiles. En paralelo, Israel y Hamás reactivaron sus negociaciones por un alto al fuego en Gaza, todo mientras los ataques aéreos continúan impactando al enclave palestino. El último de ellos, en la ciudad de Han Yunis, dejó más de 30 muertos. Seguimos atentos entonces a lo que pasa en Medio Oriente. Según la prensa iraní, efectivamente son las bases militares las que fueron atacadas por Israel. Y nos vamos ahora a Estados Unidos porque quedan 11 días para las elecciones presidenciales. Nada, y ya la última encuesta de CNN dice que están completamente empatados. Un 47% votaría por Kamala Harris y otro 47% votaría por Donald Trump. Según estas encuestas, Kamala Harris lidera el voto entre las mujeres, entre los independientes, los votantes negros y los latinos, mientras que Donald Trump lidera entre los hombres, entre los votantes blancos y entre los votantes rurales. Ahora, ya hay un voto anticipado en Estados Unidos, 34 millones de personas ya han ido a votar y se cree que la mayoría de ellos, según lo que han dicho, serían votos para Kamala Harris. Esto es porque es distinta la elección en Estados Unidos, pero pueden votar entonces con anticipación. Pero de todas formas, los candidatos ya están en una campaña completamente agresiva, con insultos, con ataques entre sí, porque están buscando el voto de los indecisos, que hasta ahora serían menos de un 2% de votantes que están indecisos entre ambos candidatos. Otra noticia importante es que el Washington Post, que es un diario muy reconocido en Estados Unidos, decidió que no va a apoyar a ningún candidato, y esto es primera vez que lo hace en décadas. Esto es porque su dueño, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, no quiso que el diario apoyara a ningún candidato, lo cual enojó entonces al grupo de periodistas, porque ellos habían preparado una editorial en favor de Kamala Harris. El New York Times también apoyó a Kamala Harris. Y ahora te decía que estos ataques están siendo cada vez más agresivos, porque lo último que se conoció de Donald Trump es que su ex jefe de gabinete dijo que él era un autoritario que calificaba en la definición de fascista, algo que Kamala Harris utilizó rápidamente en su contra. Hoy se le pregunta a Donald Trump respecto de si él escuchó estas declaraciones y si él además dijo en su momento que él quería generales como Hitler. Eso es lo que se conoció hasta ahora. Él niega completamente esta información. Además, Donald Trump dijo que Estados Unidos es un tarro de basura. Esto se refería a la migración ilegal. Algo que Kamala Harris también rápidamente criticó y dijo que Estados Unidos se merece a alguien mejor que eso. Sí. Igual hay que estar atentos porque tú dices, dentro de este voto anticipado, se tiene ahí que podrían ser más votos para Kamala Harris, pero eso no indica nada porque lo que indica depende del lugar donde se concentren esos votos y el número de representantes de cada uno de esos estados que finalmente sean los que le van a dar el triunfo a cada uno de los candidatos. Así que puede haber una diferencia importante de votos, pero va a depender efectivamente cómo eso se subdividen en los estados y se saca ese resultado final. Exacto, por la votación indirecta que ocurre en Estados Unidos, y es por eso que estos candidatos se están enfocando en los estados claves, que son los que les daría la victoria. El ejemplo más conocido es el de Hillary Clinton, que ya obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump y perdió las elecciones. Escuchemos lo que dijo Donald Trump y Kamala Harris. No, nunca dije eso, nunca diría eso. Es un disparate, una historia inventada. Ya lo han hecho antes. Esta es una revista en decadencia. Justo antes de las elecciones. Es simplemente una revista en decadencia. Es solo otro ejemplo de cómo Donald Trump realmente menosprecia a nuestro país.
Se trata de alguien que es un expresidente de los Estados Unidos, que tiene un espíritu matón, y es así como lo usa para decirle al resto del mundo que de alguna manera los Estados Unidos de América son basura. El presidente de los Estados Unidos debería ser alguien que eleve el discurso y hable de lo mejor de quienes somos e invierta en eso. No alguien como Donald Trump, que está constantemente degradando y menospreciando quiénes son los estadounidenses. Estados Unidos se merece algo mejor. 11 días entonces para las elecciones estadounidenses. Y ahora nos vamos a España porque hay un caso importante, el del político Íñigo Errejón, que es el líder del partido Sumar, y también, ahí lo vemos en pantalla, y también él fue un referente importante para el Frente Amplio chileno. Lo es. Lo es. Íñigo Errejón debió renunciar a la política, renunciar a su escaño en el Congreso por las denuncias anónimas, en primer lugar, por violencia machista que dio a conocer una periodista española. Es por eso que él decide entonces renunciar a la política. También se habla esta denuncia de comportamientos sexuales vejatorios e incompatibles con los principios feministas, porque este es un partido de él feminista. Sí, es rara su declaración, sí, la del día de hoy. Dejó muy abierto, termina culpando al sistema neoliberal, que finalmente su estilo de vida lo había llevado a tener una forma, un estilo de vida que se acercaba al neoliberalismo. Encuentro que una mala forma de explicar, porque aparte parece que no es la única denuncia que hay. No. Pueden salir más, hay gente que parece que también lo va a seguir denunciando. Hoy se conoció de hecho la denuncia de una actriz y precisamente tenemos las declaraciones, esta carta que publica Íñigo Errejón, que sí, es bastante compleja. Sí. Uno no entiende bien lo que intenta decir. Empieza: yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y por tanto más libres. Y continúa esta carta asegurando que llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos. Anuncio así mi dimisión como portavoz del grupo parlamentario de Sumar, dejo el escaño en el Congreso y todas mis responsabilidades políticas. Pero aquí ni un ápice de alguna responsabilidad, de algún gesto, de decir, bueno, que se investigue, de hacerse cargo de la denuncia. Termina desviando la atención a algo que ni siquiera podemos comprobar si es que es por eso que tampoco se justificaría pues, bajo ningún punto de vista. Así que es muy rara la declaración de Íñigo Errejón. Él era muy amigo de Pablo Iglesias, iniciaron el partido juntos, sin embargo después se pelearon y se distanciaron, y Pablo Iglesias hoy dice que a él no le sorprenden estas acusaciones y que hace un año se venía hablando de esto en el partido. Extraño. Así llegamos al final del comentario. Alicia Contreras con todo el bloque internacional, por supuesto, a estar muy atentos todos también a lo que esta información. Nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga con nosotros, ya viene el tiempo y también después CNN Magazine y desde mañana muy temprano siguiendo las elecciones. Viernes 25 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.